Hola amigos, bienvenidos. Estamos en Café y Oración, en el programa Dedito, devocional diario para todos. Los invitamos a que busquen la guía de lectura de la Biblia en un año que nos ofrece la versión Biblia de las Américas. Está en la parte final, en las Biblias impresas de papel, porque la Biblia digital de las Américas me dice que no tiene esa guía. Le hemos tomado una fotocopia a esa guía y la hemos publicado en el grupo público que tenemos en Facebook que se llama Café y Oración Ryan Coffee. Café y Oración Ryan Coffee. Ahí puede ir a ese grupo público y en la sección de archivos o de guías poder descargar esa fotografía que la puede tener en su celular, leer 2, 3 pasajes del Antiguo Testamento por día, un capítulo, medio capítulo del Nuevo Testamento por día. De esa manera se puede leer la Biblia en un año. Estudiarla ya le requiere un poquito más de tiempo porque hay que buscar nombres de sitios, de personas, ubicación geográfica, el contexto de los tiempos, ya gastan un poquito más de tiempo. Y meditarla pues requiere muchísimo más de tiempo. Pero bueno, los amigos se pueden unir en cualquier momento. En cualquier momento, cualquier día del año se crea el hábito de la lectura de la palabra. Bueno, hoy tenemos un invitado especial. Ya ha estado con nosotros en varias oportunidades, de origen venezolano, pero desde Córdoba, Argentina. Hoy tenemos a Noelman González. Bienvenido, mi estimado amigo Noelman, nuevamente. Gracias, pastor, gracias. ¿Cómo están? Bendiciones. Pues los, los amigos de Café de Oración van creciendo en los diferentes canales de YouTube y el canal de Facebook. Las reproducciones siguen aumentando, siguen aumentando, siguen aumentando. Hay personas que siguen diariamente el contenido, gracias a los que lo repostean, lo comentan, nos ayuda mucho porque así estas aplicaciones, estas redes sociales le dan más visibilidad a este programa. Mi estimado Noelman, ¿cómo estamos de temperatura por allá en Argentina? ¿Estamos ya en verano? Sí, sí, ya estamos en verano, pastor. Estamos entrando al verano, pero está haciendo un calor como de verano. Ahora estamos a 30 grados, son en la mañana y sí, se viene un calor fuerte, fuerte, fuerte. Aquí en Córdoba, en el centro del país, se pone muy caluroso. Hacia el norte es mucho peor. Lo que es el norte de la Argentina, lo que es Santiago del Estero, es una ciudad que se llama Tucumán, Salta, Jujuy, se pone muy caliente, temperaturas de 40 grados, 42 grados. Sí, ya después de los 40 para arriba se pone caliente. Sí, Se muy siente, caliente. sí, demasiado. Ya toca usar aire acondicionado o clima, como le llaman en algunas partes. Sí, Bueno, mi estimado Nuelman, el día de hoy tenemos Miqueas 1, 2 y 3 y tenemos Apocalipsis 11. Permítame comentar algo de contexto para los amigos que han estado con nosotros en Café de Oración. Miqueas es un profeta de finales del siglo octavo antes de Cristo. Eh, Según fuentes históricas, vivió entre el 737 antes de Cristo al 696 antes de Cristo. Estuvo en los tiempos de los reyes de Jotán, Acaz, con Z, Acaz y Ezequías, el reformador Ezequías. Eh, Se dice se dice, pero son opiniones de historiadores, que fue alumno de Isaías, fue alumno de la escuela del profeta Isaías y fue contemporáneo al profeta Oseas, que lo acabamos de estudiar, y el profeta Amós.
de Isaías y de Amós. Es decir, había un equipo profético en esa época, se conocían, aunque él no venía de familia sacerdotal, él venía del campo, él era un profeta que venía del campo, campesino. Miqueas significa posiblemente quién es semejante a Jehová. También significa el que es como Jehová, el que es como Dios. Es un nombre bonito. Miqueas se caracteriza por ser el profeta más afinado, el que dio el lugar geográfico, las coordenadas de donde nacería el Mesías. Cuando en Mateo 2:6 se habla de Belén Efrata, donde iba a nacer el Mesías, y en Juan 7:42 se refieren a una palabra que dio el profeta Miqueas en Miqueas 5:2, de que allí nacería el Mesías. Fue el profeta que afinó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje más común de Miqueas 6:8, el pasaje más común, perdón, de Miqueas es Miqueas 6:8. ¿Lo puede leer ahí en su Biblia, por favor, Nuelman? Miqueas Miqueas 6. 6:8. Bueno, Aunque no nos toca conversarlo, pero quiero. bueno, Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, él te ha dicho lo que es bueno, lo que Yahvé pide de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte con tiempo. Con tu Dios, oh tribu, oye la voz de Jehová. Ah, no, ese es el 9. Sí, Bueno, hasta el 8 es hasta cuando termina que dice andarte con tiempo con tu Dios. bueno. Entonces, ese es el pasaje más común de Miqueas 6:8. Y muchos dicen que Miqueas tomó el tema de Isaías, que era su referente, que era caminar humildemente con Dios, ¿sí? O sea, el tema de Isaías es caminar con Dios. Y el tema de Amós era practicar la justicia. Y el tema de Oseas era amar la misericordia. Entonces él como que reunió las grandes prédicas de Isaías, de Amós y de Oseas en ese versículo. ¿Sí? Practicar la justicia, amar misericordia y caminar con Dios. Ya que interesante todo esto. También está narrado, él aparece por allá en Segunda de Crónicas, cuando hay una pelea entre el reino de Israel y el reino de Judá, que hay 120,000 muertos, que los del norte llevan apresados unos de Judá, él entra a intervenir ahí. También está referenciado en Segunda de Crónicas 32 cuando los asirios quieren invaden el norte. También esto lo referencia mucho el profeta Jeremías tiempo después, mucho tiempo después. Nuelman puede leer ahí Jeremías 26:18. Jeremías 26:18. Mucho tiempo después el profeta Jeremías habla de él. Jeremías 26:18. Jeremías muchos años después de todo este grupo de profetas que profetizaron allí, él habla de Miqueas. ¿Lo tiene? Sí, nos dice, Miqueas de Moresec profetizó en los días de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo, así dice Jehová, Sebaot, Sión será arada como un campo, y Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte de la casa en un cerro boscoso. Es que muchos años después
de haber estado Miqueas, perdón, lo referenció un profeta como el profeta Jeremías. O sea que ellos eran conocedores de las palabras proféticas escritas por Miqueas. Y Miqueas, pues, Jeremías lo toma de referencia y lo cita, ¿sí? Cita a Miqueas de ese sitio que es una montañita que se llama así, cerca de la frontera con los filisteos, una montañita que tiene ese nombre de donde nació Miqueas. Bueno, dado ese contexto, mi estimado Nuelman, eh, ya con ese contexto histórico, podemos entonces entrar con más tranquilidad a los amigos que nos están escuchando a comentar Miqueas 1, 2 y 3. Bueno, no, te lo voy a leer en la otra versión. Lo leo. Miqueas 1. Este es el mensaje que el Señor dio a Miquea a Moreseb en los días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta fue la visión que tuvo Miquea acerca de Samaria y Jerusalén. Escuchen, pueblos todos, presten atención, la tierra y todo lo que la habitan. El Señor Dios vendrá desde su templo santo, y el Señor será testigo en contra de ustedes. Pues miren, el Señor ya está saliendo de su casa, bajará y caminará sobre los lugares más altos de la tierra. Las montañas se derretirán a sus pies, como cera junto al fuego. Los valles se abrirán y serán como agua que corre quebrada abajo. Todo esto sucederá por culpa de la rebelión de Jacob y de los pecados de la nación de Israel. ¿Cuál fue la rebelión de Jacob? ¿Acaso es Samaria, donde practican la idolatría en Judá? ¿Acaso no es en Jerusalén? Convertiré a Samaria en un montón de ruinas, en un campo para viñedos. Arrojaré sus piedras en el valle y descubriré sus cimientos. Todas sus imágenes serán despedazadas y todos sus salarios de prostitución serán quemados. Destruiré todos sus ídolos, porque Samaria obtuvo toda su riqueza siendo infiel a mí. Esos ídolos quedarán otra vez convertidos en dinero de prostituta. Sufriré y lloraré amargamente por todo esto. Caminaré descalzo y medio desnudo. Aullaré como un chacal y gemiré como polluelos de avestruz. La herida de Samaria es incurable y también ha hecho hasta Judá. La destrucción ha tocado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No cuenten nada de esto en Gab. No lloren por eso. Revuélquense de dolor en el polvo de Bet-Leafrab. Habitantes de Zafir, sigan su camino desnudos y avergonzados. Los habitantes de Sanaán no saldrán. Bet-Esel estará de luto y les quitará su apoyo. Los habitantes de Marob esperaban con ansiedad que suceda algo bueno, porque por orden del Señor el desastre ha bajado hasta las puertas mismas de Jerusalén. Habitantes de Laquís, escuchen un caballo veloz al carro de combate. En Laquís comenzaron los pecados de los habitantes de Sión. Allí se encuentran las rebeliones de Israel. Por eso le dará regalo de despedida a Moreseb, en Gab, las casas de Aksib
serán una trampa para los reyes de Israel. Traeré de nuevo uno para conquistarte, pueblo de Marasea. Los brillantes líderes de Israel tendrán que refugiarse en las cuevas de Adulán. Cortante los cabellos, rápate para demostrar el dolor que siente por tus amados hijos. Deja tu cabeza calva como las de una águila, porque tus hijos serán cautivos lejos de ti. Así nos dice. Tremendo esta palabra profética contra, principalmente contra el reino del norte, contra el reino de Israel, que era donde, sí, aunque también abarca Judá. Me llama la atención ahí, mi estimado, y pues como abriendo, como haciéndole como zoom, que hemos visto varios libros proféticos que tienen que ver como Isaías, Jeremías, Oseas, Ezequiel. Quiero hacer zoom sobre el 1.7 y quedas 1.7. Ahí esto, en la versión TLA, traducción lenguaje actual. Mire cómo dice, voy a leerlo. Suena feo, pero se entiende. Por eso haré pedazos todos los ídolos de Samaria. Los ídolos fueron hechos con las monedas que ganaron las prostitutas. Pues yo los fundiré en el fuego y en moneda los convertiré de nuevo. Es impresionante ver cómo está conectada la prostitución a la idolatría y la idolatría a la prostitución. Este pueblo de Samaria, la capital de Israel, del reino del norte, ya vemos que Judá es el reino del sur con capital Jerusalén, se habían hecho a mucho oro, pero era a base de la prostitución. Era como si Samaria se hubiera convertido en una capital de la prostitución, debido a que las prostitutas ganaron tanto oro, tanto oro, que con eso en Samaria hicieron ídolos. Entonces el juicio de Dios sobre ellos pues era razonable, no era desproporcionado. Y Dios promete que esas nuevas imágenes hechas en oro las va a hacer fundir para que vuelvan a ser monedas. Eso es como lo que llama la atención, así como que encuentro algo novedoso, pues llamarlo de una manera, algo como que me llama la atención, porque lo otro de lo que habla todo el capítulo, pues ya son temas repetitivos, reiterativos, de todo lo que venimos hablando en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Oseas. ¿Qué le llamó a usted la atención, mi estimado Nuelman? Y a mí también me llamó mucho la atención el 7. Bastante tremendo. Dios en su ira destruye todos los ídolos del pueblo porque se prostituyeron, adorando a otros dioses. La verdad que es tremendo cuando llega la palabra prostitución, de verdad que es bastante fuerte. Eso añade mucho, pues sobre todas las cosas en general, el pecado. La prostitución es terrible, de verdad que sí. Entonces ahí está su ira porque, bueno, todos sus ídolos, los que, como por ejemplo, por decirte, los brujos. El brujo, si tú le pagas buena plata, él te va a decir lo que tú quieres escuchar. Y si no le pagas, te va a decir lo que uno no quiere escuchar. Entonces prostituir, sí, porque el brujo, yo pienso que el brujo, mientras le esté pagando a alguien, le va a decir, no, te va a ir bien, vas a hacer riqueza, o no sé, qué sé yo, no, me imagino que le va a decir todo lo mejor que le convenga a la persona, pienso yo, porque Sí, así debe ser los brujos más o menos. así es, sí. En fin,
pecado de rebelión, pecado de idolatría, transgresiones, injusticias. Allí eran los mismos tiempos de Isaías, eran los mismos tiempos de Amós, de Oseas. Entonces, todavía no llega Jeremías, más adelantico llega Jeremías, cronológicamente hablando. Puede ser que en la Biblia ya lo hayamos estudiado, pero llega posterior. Por su importancia lo ubicaron antes, pero cronológicamente después. Tremendo, tremendo ver este pecado y yo estoy sorprendido leyendo la palabra que finalmente el pecado en Jerusalén, en todo Judá, en Samaria, en todo Israel, fue peor que el de Sodoma y de Gomorra. Y a veces uno tiene como muy posicionado Sodoma y Gomorra como algo muy negativo, por lo cual cayó fuego del cielo. Pero el pecado de Jerusalén, de Judá, de Israel, fue superior al pecado de Sodoma y Gomorra. Entonces, por eso, este profeta que acabamos de ver, Oseas, que acabamos de terminar, el profeta del amor, Oseas, Dios lo hizo casar con una mujer prostituta y le tuvo varios hijos, pero ella siguió ejerciendo la prostitución y se le iba. Y Dios le hizo vivir la profecía porque le dijo, ve y tráigala nuevamente. Y le tocó pagar a donde la tenían reclutada como prostituta para que la dejaran volver con él. Y el Señor le estaba explicando que así era su pueblo, como una prostituta a la cual él tenía que ir y comprarla para rescatarla. Es lo que Cristo hace con la iglesia. Compró con precio de sangre la iglesia para ir, limpiarla y restaurarla. ¿Cómo lo ve, mi estimado Noelman, ese precio del amor? Sí, sí, bastante. De verdad que es bastante difícil esa situación, de verdad que sí. Sí, porque ves que uno, por decirlo así, las personas, los hombres más que todo, y somos como machistas, no sé, hablándolo así, porque uno, la esposa de uno, pues yo pienso que uno la quiere como que sea pura, que no, que nadie la mire, que nadie, por ejemplo, que no salga para ningún lado sola, que uno todo el tiempo esté con ella y que ya que se vaya a casar con una prostituta y que Dios le lo mande a, que esté con ella aún prostituyéndose es bastante difícil. Por eso Una- que el amor de Dios es grande y por eso que uno tiene que eh, hacer las cosas bien, para que le salga bien. Tremendo, sí. Bueno, si quieres seguimos adelante, mi estimado Noelman, con Miqueas capítulo 2. Bueno, Miqueas 2, el castigo para los opresores. Oigan, les va a ir muy mal a ustedes, que solo piensan en hacer el mal, los que hacen sus planes malvados, mientras descansan en su cama y los llevan a cabo a primera hora del día, porque tienen el poder para hacerlo. Quieren las tierras de otro y se las quitan. Quieren las casas de otro y se las quitan. Oprimen al hombre que se apodera de su casa. Engañan a otro y le quitan su tierra. Por tanto, esto dice el Señor. Ahora yo soy el que está planeando un mal contra esta familia, del que no podrán librar su cuello. Ya no podrán caminar con la cabeza en alto, porque vendrán tiempos de desastre. En aquel tiempo harán canciones para burlarse de ustedes. Cantarán una triste canción que dirá, estamos arruinados. Nos quitó nuestras tierras, me quitó mi tierra y se las entregó a gente que no es fiel a Dios. Por eso no tendremos a nadie que divida la tierra.
y la reparta entre el pueblo del Señor. La gente repite insistentemente: no nos cansen con sus profecías, no profeticen acerca de esas calamidades. Nada malo nos sucederá. Pueblo de Jacob, ¿qué debe decir eso? ¿No se ha agotado la paciencia del Señor? Mi promesa es hacerle el bien a los que llevan una vida recta, pero ustedes se alzan como enemigos en contra de mi pueblo. Ustedes le quitan la ropa a quienes pasan desprevenidos por su lado. Hacen el mal a quienes ni siquiera están pensando en la guerra. Ustedes sacan de sus hogares a las mujeres de mi pueblo. A sus hijos le quitan la gloria que yo les di. Levántense y váyanse. Aquí no podrán quedarse a descansar. Debido a su impureza serán destruidos. Sufrirán una ruina terrible. Esa gente no quiere escucharme, pero si un mentiroso viniera diciendo: les anunciaré de vino y alcohol. Él sería su profeta. El Señor les promete liberación. Si yo los reuniré a todos ustedes, pueblo de Jacob, yo reuniré a los sobrevivientes de Israel. Los reuniré como ovejas en un rendil, como un rebaño en medio de la pradera. Todos llenarán de ruido el lugar. Uno de ellos atravesará la entrada y se dirigirá al frente de su pueblo. Atravesarán las entradas y saldrán de allí. Su rey marchará delante de ellos. El Señor será su líder. Ujú. Yo tengo Ahí me llama la atención el 2, pastor. el 2. Sí. Dios planea un juicio contra los que, valiéndose de su poder, ejecutan injusticia, robos e iniquidades contra los débiles, quitándole las casas, quitándole los bienes. Bueno, como soy de Venezuela, le puedo hablar con propiedad de lo que hicieron la gente allá en Venezuela, que les quitaban las fincas, las tierras, las propiedades a sus dueños. Y se las quitaban, se las expropiaban y se adueñaban ellos para enriquecerse. Eso lo viví yo allá en Venezuela. Se vive o todavía. Y eso lo hacen con la complicidad de las autoridades según el partido de gobierno, ¿no? O sea, Sí, señor. con el apoyo del partido de gobierno logran hacer esas expropiaciones. Sí, señor. Yo estuve en un lugar hace tiempo, hace como años, y recientemente pasó lo mismo. Te hablo de lo que yo vi. Han pasado muchas cosas, pero son reales. Donde hasta uno en un lugar, en una finca, y de repente llegan un montón de personas y dicen que ya eso ya no le pertenece y que eso le pertenece a otro grupo de personas como apoyadas por el gobierno, donde les quitan las tierras a las personas. Tierras que son heredadas de años entre familias y bueno, la verdad que eso es bastante doloroso. Que llegue Eh, alguien y le digan a uno: no, ya esto no es suyo. Noelman, al inicio arrancan quitándole tierras a los potentados, a los grandes, pero con el tiempo, ya quitándole las tierras los unos a los otros, ya con el tiempo eso supongo que se ha desorganizado tanto que a personas humildes, simplemente que no comulgan con el partido de gobierno, les pueden hacer exactamente lo mismo, ¿es correcto? Sí, por pensar diferente. O sea, si no eres de los nuestros, te quitamos lo que tienes. Sí, señor, así es. Así no sea rico, así no seas terrateniente. Sí, así. Tremendo, ¿no? Porque entonces ya es por ideología política.
Sí, sí, eso sucede hoy en día. Hasta en estos días, una persona muy allegada a mi esposa y que yo la conozco, le quitaron una finca que el papá se la dejó a una muchacha, a una joven, y se las quitaron. Se la quitaron, ya le dijeron, no, ya no. Y una finca pequeña, fuera una inmensidad de tierra, bueno, no sé, pero una finca pequeña. Llegaron un grupo de personas y ya no le dijeron, no, ya esto no le pertenece a usted, esto le pertenece a fulanito. Y la despojaron. Y eso genera violencia porque ahí quedan los niños pendientes de lo que le quitaron a los papás, a la mamá, a los tíos. Esos niños más adelante, con base en violencia, vuelven a recuperar esas tierras, pero ya con sangre. Sí, Eso no señor. se queda así. Sí, señor. Así es. Eso es generando violencia para las siguientes generaciones. Sí. Allá hemos visto mucho, en varios casos también, personas que se han muerto de tristeza, de la, de tristeza, de sentirse tan oprimido, que no puede hacer nada por defender lo suyo. Se han muerto, se muere la persona. Eso Claro. pasó en Venezuela. Aquí sí, es muy triste eso que esté pasando. Bueno, el Señor tenga misericordia de los venezolanos y de nosotros los mexicanos y seguramente los argentinos que también van como por una Sa- ruta Sí, peligrosamente. eh, sí, aquí en Argentina sucedió algo hace 2 años, creo. Sí, hace 2 años. Querían expropiar una empresa que se llama, bueno, una empresa cereal, ¿no? Que financia el cereal aquí, una empresa muy poderosa, cerealera. La intentaron expropiar. Y bueno, gracias al padre no pudieron, porque se pusieron los dueños y el mismo pueblo, y con la ayuda de Dios no pudieron. Pero la intención era empezar a expropiar aquí también. En Venezuela empezaron a expropiar y se quedó así, y la ignorancia del pueblo expropiaron la primera empresa y por ignorancia, bueno, la gente pensaba que estaba bien, pero y ahí como no pasó más nada, empezaron a expropiar, expropian de todos los días, expropiaron un montón de empresas, propiedades. Y aquí en Argentina intentaron expropiar esa empresa y no pudieron y se quedaron quietos. Pero la intención la hubo y la hay todavía. en Colombia están con la intención, el nuevo gobierno quiere comenzar a expropiar. Están buscando y rebuscando en la legislación existente porque ha habido como una temporada de inundaciones, un país montañoso, las quebradas se crecen, la gente pobre se hace a las orillas de las quebradas, de los ríos, las montañas, pues con agua la montaña suelta lodo y hay situaciones de emergencia. Y por allá aparece que en circunstancias de emergencia, eh, el, el el gobierno puede declarar, así como en lugar de llevarse a las familias a una escuela, a un coliseo, a un estadio, hay una norma que por allá encontraron en la legislación que dice que el gobierno puede declarar un terreno vivienda de interés público para construir vivienda para esa gente desplazada. O sea que con base en esas argumentaciones pueden empezar el camino de la expropiación. Suena bien, como lo dice Nuelman. Al principio suena bien, es darle Mm. vivienda a los pobres que están en las orillas de las quebradas. Al principio suena como algo de justicia. El problema es que una vez se inicia el camino de la expropiación, eso ya no se detiene por generación, por un tiempo muy largo. Entonces, el peligro, ¿no, Nuelman? Como decías ahora, la ignorancia del pueblo cree que en la primera está bien. Lo que el pueblo no sabe es que ya una vez hecha una vez, ya se prosigue.
la propiedad privada se cae de valor, empiezan atacando grupos de riqueza, pero con el tiempo terminan es quitándole las tierras a los vecinos, al que políticamente no comulga. Sí, Hace un tiempo me investigué el tema de lo que es la pena de muerte. La pena de muerte en Colombia. Sabe que en Colombia existió pena de muerte desde casi hasta 1900, ininterrumpidamente, pero casi hasta 1900. Sabe que podía un comandante de un batallón llegar a una población y hacerle un juicio en 2 horas a una persona y matarla y fusilarla, pena de muerte. sí. Entonces, por ahí por años 1900, lo tuvieron que parar definitivamente y prohibir. ¿Sabe qué hacían los comandantes de pelotón, los comandantes del ejército? Al pueblo que llegaban, buscaban al rico del pueblo, le hacían un juicio en 2 horas, lo fusilaban. Entonces y se casaban con las viudas. Entonces comenzaron los mandos medios del ejército a ser los nuevos señores hacendados ¿sí? Matando hacendados y quedándose con las viudas de los hacendados. Entonces, eso tuvieron que detenerlo porque se convirtió en un instrumento no de justicia, sino de maldad, de perversión, de quitarle las tierras a los otros. Mm, Entonces, sí. el ser humano es una cosa muy tremenda, ¿no? El ser humano es una... Y ahorita se han levantado ideologías como de devolver deudas ancestrales. ¿Cómo se hace para devolverle a los aborígenes que llevamos 200 años de vida republicana después de España? 200 años, ¿sí? En promedio. Las injusticias que cometían las oligarquías, ¿cómo hacemos para devolver esos recursos a los pobres? Los abusos que se han hecho desde hace 500 años, 300 años de dominio español y 200 años de vida republicana. ¿Cómo hacemos para pagarle a los aborígenes, a los pueblos originarios, a los indígenas el daño que se les hizo? ¿Cómo le pagamos a los amigos que vinieron del África, a mis amigos negritos que vinieron del África? ¿Cómo les pagamos esa deuda? ¿Con qué dinero? No hay dinero para pagarles. Tendríamos que hacer una revolución de sangre, matanza sobre matanza sobre matanza. O sea, no hay dinero en el planeta para pagar lo que se ha hecho. Ahorita en la inauguración del Mundial de Fútbol en Qatar, el presidente de la FIFA, que es de origen suizo, creo, se fue a vivir a Qatar. Porque Qatar, pues Europa no comulga porque Qatar pues no permite población LGTBI ni practicar otra religión, su forma de vestir, no permiten el alcoholismo. Bueno, este señor dijo que en la inauguración del Mundial dijo que Europa no tenía autoridad moral para reclamarle a los cataríes, porque Europa le debe al mundo 2000, 3000 años de dominio y de abuso. Entonces esas deudas ancestrales son conceptos ideológicos que es para justificar cualquier cosa hoy en día. Es decir, cuando te hablan de una deuda ancestral, ¿quién puede pagar una deuda ancestral? Y por aquí Bueno, encontramos eso, de la parte de las heredades, ¿sí? En el 5 hablaba de las suertes de posesión que tienen que ver con el que administra el territorio, el que reparte las heredades. O sea, el pueblo se iba a quedar sin quien repartiera las heredades, del 2.5. Después de que no hay quien reparta las heredades, después de que no haya un sistema de tenencia de la tierra, de registro público de la propiedad privada de la tierra, después de que no haya eso, hay un desorden total. Estaba sucediendo en Israel en esa época y está sucediendo en algunos países de América Latina. Miren, Melman, que esto es historia, pero también aplica a nuestros tiempos. sí. Y otro asunto ya que me llamó la atención ya para pasar al capítulo 3
encontré en el 2.13, en alguna versión, encontré que habla del destructor. En muchas versiones no habla del destructor. Y ahí quedó como oculto, el destructor. ¿Se acuerda que dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir? Son tres sistemas. Sistema de robo, sistema de muerte y sistema de destrucción. En alguna guerra espiritual nos enfrentamos contra el destructor. Es un sistema, completamente un sistema de destrucción. Y aquí aparece ese personaje en el 2.13. Dice que el destructor subía ante ellos, ¿sí? Irrumpía, pasaba, salía por la puerta. Entonces, porque el ladrón vino para robar, matar y destruir. Son tres sistemas espirituales diferentes que trabajan juntos. Pero es muy complejo el sistema espiritual. El destructor es un personaje, tremendo, ¿sí? El destructor tiene que ver con el devorador. El devorador hace parte del sistema de destrucción. La única manera en que nosotros tenemos ahorita para pararle la boca al destructor o al devorador se llama una figura que voy a citarla aquí, aunque el tema no es ese, se llama el diezmo. El diezmo es el que permite, no la ofrenda ni la primicia. Aclaro bien, no es la ofrenda ni la primicia. El diezmo es el que permite taparle la boca al devorador o al destructor. Entonces ahí se lo dejo a mis amigos que están hoy 20 de diciembre escuchando este programa de Dito. El tema no es el diezmo, pero es como hoy en día podemos taparle la boca al devorador, al destructor. No estamos hablando de ofrendas ni de primicias, son temas complejos aparte. Mi estimado Noelman, vámonos para Miqueas capítulo 3. Bueno, nos dice corrupción del liderazgo. Luego dije, escuchen líderes de Jacob y jefes de la nación de Israel. ¿Acaso no saben lo que es la justicia? Ustedes odian el bien y aman el mal. Le arrancan la piel a la gente y le quitan la carne de sus huesos. Devoran a mi pueblo. Le quitan la piel, le rompen los huesos. Lo descuartizan como para echarlos al caldero, como carne para la olla. Cuando llamen al Señor, Él no le responderá. Esconderá su rostro de ustedes por todas las maldades que han hecho. Esto dice el Señor en contra de los profetas que extravían a su pueblo. Anuncian la paz cuando tienen algo para morder, pero declaran la guerra santa a quien no les da de comer. Por eso, todo lo que verán serán como la noche. En lugar de tener visiones, verán oscuridad. El sol se ocultará para los profetas. Sus días serán oscuros. Los videntes estarán avergonzados. Los que leen el futuro quedarán en ridículo. Todos ellos se quedarán callados, porque Dios no les responderá. En cambio, yo estoy lleno de fortaleza, estoy lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y poder. Por eso puede decirle a Jacob cuál es su rebelión y a Israel cuáles son sus pecados. La consecuencia de la corrupción, escuchen esto, líderes de Jacob y jueces de Israel, ustedes detestan la justicia y dañan todo lo recto. Ustedes construyen acción sobre la sangre de gente inocente. Construyen a Jerusalén con injusticia. Los jueces de Jerusalén se dejan sobornar. Sus sacerdotes enseñan por una paga y sus profetas adivinan el futuro por dinero. Aún así se acercan al Señor y dicen, ¿acaso el Señor no está entre nosotros? Nada malo nos sucederá.
Debido a esto, por culpa de ustedes, Sión se convertirá en un campo arado y Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas. El monte del templo se convertirá en una colina llena de arbustos. Fíjese que ese último versículo, el 3:12, fue el que citamos en Jeremías 26:18, ¿se acuerda? El Sí, que leíste en Jeremías 26:18. Eso fue lo que citó Jeremías años después. Por culpa de ustedes mi templo será derribado, por culpa de ustedes Jerusalén quedará en ruinas y el monte de Sión se cubrirá en maleza. Eso fue lo que citó Jeremías una generación después. correcto. Me llama la atención aquí, Nuelman, me llama la atención, a ver, estoy buscando aquí en otra versión. El 3:5. Suena duro, pero ¿qué hacemos? Es el tema de hoy. Está hablando de los profetas mentirosos que engañan al pueblo. Dios les ha dicho a esos profetas, ustedes hablan de paz a quienes les dan de comer, pero a quienes no les alimentan les declaran la guerra. Esas personas que ejercen el ministerio por dinero y te bendicen por el dinero, pero te maldicen si no das dinero. Los canales de televisión que te bendicen si das dinero, pero te maldicen si no das dinero. Esas emisoras que te bendicen si das dinero, pero te maldicen si no das dinero. Esos ministerios que andan, que te bendicen, ministerios itinerantes, que te bendicen si das dinero, pero te maldicen si no das dinero. ¿Eso era de ese tiempo o usted cree que todavía eso pueda suceder, mi estimado Nuelman? Esa risa suya la veo como que sabe algo. No, eso todavía existe, eso todavía está. Eso es algo terrible que todavía está ahí, está en todos lados. La verdad que sí, hay mucha gente que si tú me das, yo te doy por decir algo y así mismo son los gobiernos. Tú me das el voto, si tú me das el voto, te doy una bolsa de comida. Si tú estás conmigo, si usted vaya a hacer una marcha, yo te doy una beca. Y así también son lo que estábamos hablando hace un rato, los brujos, y se ponen a declarar y supuestamente adivinarle la vida a los demás, pero cobrando. Personas que se ponen a declarar, a decir que son pastores, que son profetas, que también que adivinan, que no sé qué más, y no le dan la ofrenda, no le dicen, ya no es un santo de su devoción, por decir algo. Sí, es bastante complicado eso, porque eso yo diría que también mucha hipocresía también que hay hoy en día que siempre ha habido en nosotros, en los seres humanos, de verdad que sí. Porque si a alguien no le conviene algo, no está con uno. Así mismo es, por decir algo, en una empresa, un trabajador. Tú eres buen trabajador mientras que tú le estés trabajando. Si no, ya no eres trabajador, ya no eres bueno. Y si tú eres bueno, hay personas también en las parejas, si tú no eres buen yerno donde le estás, qué sé yo, dándole plata al suegro para que el suegro viva tranquilo, el día que le deje de darle plata, no eres mal yerno. Y así sucesivamente. Sí, es bastante complicado esto, de verdad que sí. Esto sí, esto todavía existe, esto no, bastante. Oiga, Nuelman, eso de santo de su devoción se lo he escuchado a mis amigos católicos. ¿Tú fuiste católico? Eh, sí, mi mamá me llevó mucho a la iglesia católica, pero Bueno. también eso es un decir, ¿no? Algo como que tanto de devoción. La verdad que yo, yo Ya no no tuve, eres. yo no tuve ese privilegio de ser católico, ¿no? Yo nací en un hogar evangélico, una familia evangélica.
pero se lo he escuchado a mis amigos católicos. Oiga, Norma, me gusta mucho hablar contigo la palabra porque hablas claro, las cosas como son, las aplicaciones las tienes muy claras, de manera sencilla lo dices, sin ánimo, yo veo que no hay ánimo de ofender ni de atacar a nadie, sino sencillamente de describir la realidad, ¿sí? De describir la realidad tal y como es. Y bueno, nos toca tomarnos un café. Yo aquí me estoy tomando un café en leche. ¿Estás tomando cafecito? Sí, un cafecito, sí. Entonces, aquí conversando entre amigos, en este conversatorio de Edito, pues nos tocaba conversar hoy de Miqueas 1, 2 y 3. Pues ya hablamos del clima, de cómo está Argentina, ¿sí? Pero ahí esto vamos sabiendo algo de geopolítica, lo que pasa en estas naciones, pero lo que nos une en este conversatorio es la palabra. Hemos conversado la palabra, hay cosas feas que llamaron la atención, pero por favor, si alguna persona que ejerce la prostitución nos está escuchando, déjeme decirle que si estás escuchando esta palabra, no estamos lanzándote una palabra de juicio. Si la estás escuchando, porque la estás escuchando, pídele al Señor que te ayude. Busca la manera de salir de esa cárcel donde estás, de esa trampa donde estás. Busca ayuda. Si buscas a Dios de manera honesta, Él te dará la salida de donde estás. Si estás atrapada o atrapado en un lugar de prostitución, salte de allí, búscala sin ningún temor. Oramos en esta hora para que todo temor se te vaya. Huyas de ese lugar, huyas de ese lugar de cautividad. El Señor te guardará, ¿sí? Preséntate delante de Dios en oración, gime delante de Él, llora delante de Él, ayuna delante de Él. El Señor te dará la salida. Nuestro interés aquí no es de acusación, sino nuestro interés es de exponer la palabra como es, como la entendemos, pero queremos ser instrumentos de amor, de justicia y de caminar en el camino. O sea, no estamos tomando la posición de jueces ni de acusadores. Bueno, ¿no, hermano? ¿Está conmigo? Sí, sí. Yo quería ¿Está de agregar algo. acuerdo? Sí, correcto, sí, es verdad. Yo quería agregar algo más rapidito, ya que estamos en el tema de la prostitución y bueno, que lo que usted dice, pastor, que las personas que practiquen eso, que de verdad, pues, eso no es bueno, no es bueno. Y lo que yo quiero agregarle son los padres con los hijos. De verdad que sí, estén pendientes. Las personas que están a tiempo, estén pendientes de sus hijos sobre el tema de la prostitución, porque el tema de la prostitución es bastante complicado y difícil. Después que una persona se deje caer en eso, es bastante complicado. Los padres hacia los hijos hay que estar pendiente con eso, porque es bastante difícil. Bueno, pasamos entonces en esta segunda parte del programa a conversar sobre Apocalipsis capítulo 11. La mejor traducción de este libro en español debería llamarse La Revelación del Señor Jesucristo, pero quedó traducido al español con Apocalipsis, que suena como todo. Cuando a usted le dicen algo apocalíptico en su trabajo, mira, Noelman, algo apocalíptico, te imaginas lo peor de lo peor. Sí, Es una concepción que tenemos del término apocalipsis, pero debería ser Revelación de Jesucristo, capítulo 11. Vamos a capítulo 11. Los, capítulo 11 dice, los dos testigos. Luego se me dio una caña parecida a una vara de medir y me dijo Dios, ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta a los que están adentro adorando.
pero no midas la parte de afuera del templo, pues ahí están los que no creen en mí. Ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Yo les daré poder a mis dos testigos. Ellos profetizarán durante 1260 días vestidos de luto. Estos testigos son los dos olivos y las dos lámparas que están ante el Señor de la tierra. Si alguien trata de hacerles daño a los dos testigos, ellos lo matarán con el fuego que sale de su boca y que consume a sus enemigos. Estos testigos tienen el poder de evitar que llueva mientras profetizan. También tienen el poder de hacer que el agua se convierta en sangre y de enviar toda clase de desastres sobre la tierra cuando ellos quieran. Cuando los dos testigos terminen de dar su mensaje, la bestia que sale del abismo los atacará, los vencerá y los matará. Sus cuerpos quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad, simbólicamente llamada Sodoma y Egipto, donde su Señor fue crucificado. Gente de todas las razas, grupos, lenguas y naciones irá a ver los cuerpos de los dos testigos durante 3 días y medio y se negará a enterrarlos. Los habitantes de la tierra estarán felices por su muerte, harán fiesta y se darán regalos porque estos son dos profetas los atormentaban. Pero después de los 3 días y medio, Dios les dio de nuevo vida a los profetas y ellos resucitaron. Los que lo vieron se asustaron mucho. Los dos profetas oyeron una fuerte voz desde el cielo que les decía, suban acá. Ellos subieron al cielo y sus enemigos lo vieron irse. En ese preciso momento hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó dejando 7,000 personas muertas. Los demás quedaron muy asustados y alabaron a Dios y que está en el cielo. Ya pasó el segundo, qué gran desastre, pero pronto llegará el tercero. La 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta y se oyeron fuertes voces que decían, el reino del mundo es ahora el reino de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por siempre. Luego los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios se inclinaron hasta el suelo y lo adoraron, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Tú eres el que es y has sido siempre. Te damos gracias porque hiciste uso de tu gran poder. Y comenzaste a gobernar. Luego, los que no creen en ti se enojaron. Pero ahora ha llegado el momento de tu ira. Ahora es el momento de juzgar a los muertos. Es el momento de recompensar a tu siervo, los profetas, y de recompensar a tu pueblo santo, a los que te respetan, tanto grandes como pequeños. Es tiempo de destruir a los que te destruyen la tierra. Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se veía el cofre sagrado que guarda el pacto. Hubo rayos, ruidos, truenos, un terremoto y una gran tormenta. Qué tremendo. Bueno, hay muchos elementos que comentar. ¿Qué elementos le llaman la atención ahí en este pasaje? Y pastor, que siempre debemos estar dentro del templo del Padre. Siempre tenemos que estar adorándole. Siempre hay que adorar a Dios, siempre estarle adorando en todo momento.
siempre, siempre, de Ujú. verdad que sí. Siempre orando, adorándole, adorándole en todo momento. Ya. Bueno, muy bien. Aquí hay algo que me llama la atención a mí, es el tema de la vara. En Ajá. el 11.1 habla de una vara, ¿sí? La vara, pues, es un instrumento, la vara, pues, es un instrumento de medición, ¿sí? Como la que dice en Ezequiel 43. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era el de bronce, con un cordel de lino y una caña de medir en la mano, estaba de pie junto a la puerta, ¿sí? Ahí hay una vara. Eh, es simpático el tema de medir solamente el santuario y no medir lo que está afuera, ¿sí? No medir la ciudad, ¿sí? En Lucas 21:24 habla de que Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, ¿sí? Luego Sí. más adelante habla de dos testigos que profetizarán por 1260 días, vestidos de tela de saco. La tela de saco es esto, ropas de ayuno, ¿no? Ropas eh, ásperas que usaban allí cuando ayunaban. Esos dos testigos van a profetizar por 1260 días. Aquí aparece algo interesante. En días se habla de 1260 días, ¿sí? Si usted divide eso por 30 va a encontrar que son 42 meses. 1260 días igual 42 meses. Si usted sabe que cada año son 12 meses, 42 meses corresponden a 3 años y medio, ¿sí? 3 años son 36 meses, más 6 son 42 meses. O sea, 3 años y medio son iguales a 42 meses, son iguales a 1260 días, ¿correcto? Lo tremendo, lo tremendo es que luego, en años son 3 y medio, el que ellos duran profetizando. Pero luego, después de estar muertos, estos dos profetas, y que los ve todo el mundo, algunos se atreven a decir que a través de las redes sociales, que eso es como para estos tiempos, porque pues eh, están allí los cadáveres de esos dos profetas y nadie se atreve a recogerlos, pero como dice en el 9, y los pueblos, tribus y lenguas y naciones contemplan sus cadáveres durante 3 días y medio. Ellos, dura, ellos duraron muertos 3 días y medio, o ahí sus cadáveres. 3 días y medio, pero acuérdese de que duraron profetizando 3 años y medio, ¿no? Sí. O sea, 3 años y medio profetizaron, que son 42 meses, que son 1260 días. Pero duraron muertos ahí y que todo el mundo los vio. O sea, no hay manera tecnológica de que todo el mundo los vea si no es en estos tiempos. Hoy en día se ve algo, eh, los partidos del mundial los ve uno, los ve todo el mundo, si lo puede ver en las redes sociales, ¿sí? Entonces, tremendo de que esta palabra dice que todos los contemplan esos dos cadáveres durante 3 días y medio, pero no permiten que los cadáveres sean puestos en un sepulcro, ¿sí? Sí. Cosas misteriosas, ¿no? Dos hombres ahí muertos durante 3 días y medio. ¿Por qué 3 días y medio? Es un misterio. Lo podemos relacionar así, abuelo de pájaro, con los 3 años y medio que ellos profetizaron. Abuelo de pájaro, ahí, de manera. Qué tremendo todo esto, ¿no? Estos dos profetas son dos olivos, dos candelabros que están en pie delante del Señor en toda la tierra. Son dos profetas que todo el mundo va a saber que son profetas, ¿sí? Amén. Sí. Pero usted se acuerda de la palabra profética de cuando Dios allá en Ezequiel
resucitó a todo ese valle de huesos secos. Bueno, aquí a pasados 3 días y medio, ¿sí? Entró en ellos, dice el 11:11, un aliento de vida. Ese aliento de vida procedía de Dios. Y se pusieron sobre sus pies y un gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Y oyeron una gran voz procedente del cielo que les dijo, subid acá, y subieron al cielo en una nube. Y los contemplaban sus enemigos. O sea, todo el planeta Tierra, suena misterioso. No me voy a atrever a decir para cuándo ni cómo va a ser, porque no tengo esa información, pero todo el mundo ve cuando resucitan y cuando ascienden al cielo en una nube. Todo el mundo lo ve, ¿no, hermano? Sí. ¿Sí? Y Dios en ese momento, pues, permite que haya un terremoto y que la 10ª parte de la ciudad se derrumbe. Esa ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, ¿sí? Y que mueran 7,000 hombres. Ese es como un primer suceso de una historia de esos 2 olivos, de esos 2 candelabros, de esos 2 profetas, durante 3 años y medio y lo que sucedió. Posteriormente de eso, de ese desastre que hubo, es que el 7º ángel toca la trompeta, ya es como la segunda parte del capítulo, y se escuchan voces en el cielo. El reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y es ungido y reinará por los siglos de los siglos. Esta 7ª tocada de trompeta anuncia este mensaje. En el 16, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y decían, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y asumiste el reino. Tremendo. Y se iraron las naciones, pero ha llegado ya tu ira y el tiempo de ser juzgados los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Fíjese que hay una promesa para destruir a los que destruyen la tierra. Y el santuario de Dios en el cielo se abrió y el santuario fue vista el arca del pacto. Y hubo relámpagos y voces. Y un terremoto, truenos y grande granizo. Entonces, mi estimado Noelman, pues este libro de revelaciones es muy bonito porque por ahora estamos estudiando el capítulo, pero ya juntar elementos de todos los capítulos es algo más complejo. Tremendo esto que sucedió en esta visión, ¿no? Hay Sí. muchos comentaristas que dicen quiénes son esos 2 profetas, quiénes son esos 2 personajes que luego resucitan. Bueno, no queremos entrar en esas contiendas teológicas, que este sí, que este no. Por ahora dejémoslo ahí. Yo sugiero que como este es un programa de cuerpo, que no defiende ninguna teología, ninguna forma de pensamiento, pues dejémoslo hasta ahí. 2 profetas, 2 candelabros, en eso no hay contradicción alguna, en eso nadie se va, vamos a crear un conflicto. Ahí está, que quién es, que quién no es, pues bueno, eso ya depende de la revelación que Dios le dé a cada uno. Hay diferentes escuelas proféticas que hablan de eso. Sí, así es. ¿Qué puede usted pensar de todo esto, mi estimado Noelman? Y pastor, yo aprendí que, bueno, aprendí no porque yo ya lo sabía, pero hay que mantenerse en pie de lucha, es con que si uno cree en el Padre, si cree en Dios, hay que adorarle permanentemente, presentarle todos los planes al Padre, todo que sea con Él, porque cuando llega el día de la tormenta, el día de los desastres, de los derrumbes,
estaba pensando ahora en esos derrumbes y en esos deslaves que hay. Le hablo de Venezuela cuando hubo el desastre en el estado Vargas. Hubo ese deslave de esas montañas y se llevó miles de personas y miles de casas y miles de propiedades, de autos y todo eso. Y esas personas que no tenían a Dios en el corazón o no mucho menos lo adoraban, si lo agarró ese deslave, como dice el dicho, no hay tu tía María. Es bastante complejo. Por eso que sí, hay que creer mucho en el Padre, creer mucho en Dios y estar con Él. Porque cuando llega el día de la tormenta, de las ráfagas de viento, o de frío, o de hielo, o de calor, hay que estar con Él, porque si no, se pierde, se va. Usted está hablando de los deslaves que hubieron en el gobierno al inicio del gobierno del presidente Chávez. Sí, ¿Cuántas personas murieron allí? miles, miles, pastor, mucho, ¿Cuántas? mucho, mucho. Bueno, pues, Casi la mitad de la ciudad se perdió, se fue, se la llevó el bueno, agua. pues, eso fue una ofrenda de sangre que hicieron los brujos de Venezuela a las tinieblas. La ofrenda decía que por cada 1000 muertos, las tinieblas le deberían dar al presidente Chávez un año de gobierno. Averigüe cuántos muertos hubo y cuántos años de gobierno tuvo Chávez. Y luego me cuenta. Espero que nos veamos, mi estimado. Ahí le voy a esa Ah, tareita. bueno, Ahí le voy a esa tareita. ¿Cuántos años estuvo Chávez y cuántos murieron en ese deslave? 1000 muertos fue la ofrenda que le dieron a las tinieblas. 1000 muertos por cada año de gobierno. Entonces, el hombrecito no pensaba quedarse. ¿Para cuánto fue elegido? ¿Por 4 años? por 4 años. El Pero ya, hombrecito, el hombrecito nunca pensó en quedarse los 4 años. El hombrecito le ofreció a las tinieblas 1000 muertos por cada año. Entonces, eh, espero que nos veamos pronto, Noelman, antes de terminar el año, hermano. Déjese ver. amén, 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 amén. Ah, y Déjese ver. sí, otra cosa. En estos días hubo otro deslave en Venezuela, en Bueno, Valencia, bueno, Maracay, sí. averigüe bien y me cuenta cuántos fueron. Bueno, y qué es lo que está pasando por allá, porque yo ando ocupado en otros temas, pero infórmeme, hermano. Bueno, Bueno, oiga, bueno, pastor. mi estimado, entonces nos alcanzamos a ver antes de terminar este año, ¿cierto? Amén, amén, amén. Sí. Sí, sí. Bueno, Noelman González desde Córdoba, Argentina, ha estado con nosotros en Dedito el día de hoy. Me gusta mucho hablar con Noelman, sino que Noelman es un hombre muy ocupado. Bueno, bendiciones para todos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén, amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.